Es que estoy pegadita al módem. Ya voy a dar el curso aquí. Gracias. Pero voy a volver a leer en la parte donde creo que me congelé, que dice, ojo, tiene en la página 20, mis niñas, a la mitad, donde dice, tiene que ser, pues, únicamente el ego, ahora apartado de Dios, el que formulase semejante pregunta, afirmación alguna vez. Esta pregunta, afirmación, refleja de ese modo el punto crucial, ojo, de la paradoja Dios-mundo, puesto que parece hacer igualmente reales a ambos aspectos, el verdadero creador y su cielo. Cuando preguntamos esperando una específica respuesta, cuando preguntamos sabiendo la respuesta, o cuando preguntamos esperando algo distinto de lo que creemos que es. Oye, Nori, me Dime, mi recordaste Yola. es un chiste, pero la parte medular del chiste es que llega la señora con un vestido que le queda embarrado a punto de romperse y le dice al marido, oye, ¿me veo gorda? Es Exactamente. inherente, ¿no? Exactamente. A esto se está refiriendo lo que estamos leyendo. Las preguntas del ego, las preguntas que proceden del miedo, las preguntas donde viene escondido lo que quiero escuchar en la misma pregunta o lo que no quiero escuchar. A eso se refiere, muy buen ejemplo, Miyola, muy específico. O sea, ¿por qué hacemos a veces ese tipo de preguntas? Y dice, sigo leyendo, al negar la realidad del mundo, entre paréntesis, una vez se entiende que este es un sueño falsamente creado, esa es la negación de la realidad de este mundo. La paradoja desaparece, puesto que lo que no existe no puede considerarse antitético a lo que sí existe. Lo opuesto, ojo, atención, lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Esto es una referencia del texto en la introducción, la primera parte del texto. En otras palabras, una vez que se haya tenido una experiencia del amor no dualista de Dios, la pregunta inherentemente dualista, esencialmente producto del miedo o de la ignorancia, que a final de cuentas es lo mismo, mis niñas, jamás podría formularse. Cuando ya tuve una experiencia, como dice aquí, del amor no dualista de Dios, insisto, la necesidad de preguntar sobre algo que no es real, que no existe, entiendas el ego, la separación, empieza a dejar de atraerme. Conforme avanzo en este estudio, conforme avanzo en la sabiduría, en el recuerdo, la necesidad de indagar en algo que no es real, entiéndase ego, separación, miedo, ya no tiene sentido. ¿Ok? Esto, repito, dice Kenneth Wapnick, es lo que quiere decirse en la cita anterior acerca de buscar solo la experiencia de la verdad. Conforme avanzo en este estudio, lo único que me importa es la experiencia de la verdad, que no tiene nada que ver con el miedo, con la duda de en qué momento me separé, oye, ¿cómo opera la separación? Oye, ¿en qué momento va a dejar de estar la separación? Lo único que me importa, dice aquí, es la experiencia de la verdad. Sin permitir, atención, que la naturaleza defensiva, ojo, de la investigación teológica retrase la consecución de nuestra verdadera meta. Un ejemplo es esto. El estudio del curso, que podría entenderse como la investigación teológica, no tiene por qué intervenir en mi experiencia física. Al contrario, si yo sé de alguna manera sobrellevar lo que es la teología, la investigación, los textos, la teoría, la puedo integrar de manera maravillosa en la experiencia física. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente se queda atorada en la teología, en la teoría. Y eso, por supuesto, que retrasa.
Es como si yo en la carrera de derecho, de medicina, no salgo a practicarla en un hospital, en un juzgado y me quedo aprendiéndome de memoria el Código Civil o el manual de una enfermedad específica. Realmente lo que me va a hacer crecer no lo estoy llevando a cabo. Y en el curso de milagros, que es un curso 100% práctico, pero exactamente igual. Mucha gente se queda atorada en la práctica. Yo a veces les pongo esto de ejemplo. Vienen al curso los jueves a las 7:30 de la noche, abren su curso, lo leen, lo leemos, metemos dudas, acaban la clase, lo cierran el curso y lo avientan y se van hasta el próximo jueves. Y no hacen la lección, no practican con el libro, no lo abren de repente, no vuelven a ver la clase. Hay que practicar, hay que llevar la teología a la práctica para que la teología no me retrase. ¿Ok? A esto se refiere con esto. Así pues, sigo leyendo el asunto de cómo, ojo, atención, subrayamos, cómo surgió el pensamiento de la separación y entre paréntesis, y más tarde de cómo el mundo separado surgió como una defensa en contra de Dios. Todo ese pensamiento de separación es de por sí indisoluble y está más allá de la comprensión. ¿Y saben por qué? Porque no es real. Nada más por eso, mis niñas. El ego es incapaz de entender una realidad más allá de sí mismo. Esto es contundente, ¿eh? El ego no ve más allá de sus narices. Y así podemos entender por qué ningún sistema metafísico, ojo, subrayamos, ningún sistema metafísico no dualista puede proveer una respuesta intelectualmente satisfactoria a esta, pseudo pregunta. Incluso el intentar, ojo, porque esto también es del ego, el intentar una respuesta es otorgarle al ego una realidad que no tiene. ¿Por qué? Porque si tú me estás preguntando desde el ego, ¿cómo surge la separación? ¿Cómo se da? ¿Cómo la experimento? ¿Por qué estoy aquí? Lo que sea que tenga que ver con la separación, que es algo que sabemos que no es real, nunca sucedió. Aunque en la experiencia física yo me experimente fragmentada, es parte de la ilusión. El hecho de que yo me esfuerce por contestar una pregunta respecto de la separación es darle realidad al ego. Ni siquiera eso merece. ¿Ok? Y dice, esto es similar a la famosa pregunta formulada por los comediantes de una generación anterior, dos puntos, entrecomillado, y dice, ¿cuándo dejaste de pegarle a tu esposa? Simplemente tratar de contestar la pregunta implica al supuesto agresor en el ilusorio ataque matrimonial. ¿Sí entienden cómo en la misma pregunta está implícita la respuesta? Todo lo que implica la pregunta. La verdad solo puede hallarse, atención, se refiere al sueño, al negar la legitimidad de la pregunta en primer lugar. ¿Sí queda claro, mis niñas? Esto es ir un poquito más profundo, es escarbar un poquito más, es hacer girar la ardilla, porque si se fijan, todo esto podría ser explicado de manera más simple o más sencilla. Kenneth Wapnick ahonda un poco más para que giremos la ardilla, para que cuestionemos, para que nos vayamos más allá de lo simple. Una de las mejores expresiones que yo conozco de cómo enfocar esta pseudo pregunta proviene de una fuente oriental. Ojo, ¿eh? Y dice, esta me fue narrada por un amigo y en ella el maestro espiritual Kirpal Singha enseñaba, dos puntos y entrecomillado. Y subrayamos, mucha atención, mis niñas. Cuando quedes atrapado en un edificio en llamas, no te preocupes de cómo empezó el fuego. Simplemente sales de ahí lo más pronto posible. Y esto es una analogía perfecta para el sueño. En lugar de andar pensando, híjole, ¿cómo fue que me separé? ¿Y qué hago separado? ¿Y dónde estará el ego?
Me apresuro a despertar del sueño. ¿Queda claro? Con esta, me encanta esta pues, fuente oriental que toma Kenneth Wapnick para explicar esto. Atención, ¿dónde enfocamos las preguntas, la energía? Oye, Nori, Dime, mi Yola. esto que se me hace padrísimo, eso de cuando quedas atrapado en un edificio en llamas, no te preocupes de cómo empezó el fuego, simplemente sal de ahí lo más pronto posible. Me viene a la mente también cuando típico que alguien dice, es que me pasó esto, es que hubieras hecho tal cosa, o sea, Es lo mismo. ya, o sea, Claro. lo solucionaste y ya no importa si cómo lo hiciste o ya sabes, o el típico juicio de que yo hubiera hecho tal cosa. No, o sea, me vino a la mente eso referente a la frase. Bueno, ¿qué es lo que dicen? El verbo hubiera es el verbo del pendejo. El hubiera es algo inexistente, el hubiera. De hecho, ese verbo no Sí, debería ni de existir. Hubiera es el verbo del nunca jamás. Es en donde nunca puedes hacer nada. Entonces, efectivamente, mi Yola, ¿dónde enfocamos mi duda, mi pregunta, mi energía, mi atención? No olviden esta hermosa historia que acabamos de leer. Si estoy en medio de un incendio, no estoy preguntándome, "Oye, qué habrá logrado el incendio? ¿Qué habrá pasado? ¿Un cerillo? ¿Una explosión de gas?" Estás intentando salvarte del incendio. En el sí, sueño opera igual. imagínate estar sentado y las flamas cada vez más altas, y Claro. tú, ¿qué habrá sido? Y ya ahogándote con el humo y ya achicharrándote, hijo, ¿qué habrá sido? ¿No? Bueno, y déjenme decirles, en el sueño estamos sentados con la llamarada a todo lo que da, cuestionándonos, ay, el sueño, en lugar de estar haciendo lo propio para despertar. Por eso, lo atinado de Kenneth Wapnick al explicar el curso en esto, es que verdaderamente así estamos. O sea, estamos viendo el sueño, viendo cómo nos envuelve en la pesadilla. Y lejos de estar haciendo lo propio para despertar, para recordar, para invocar a Dios, honrarlo en el sueño, estamos profundizando en el sueño. Temerario, muy temerario. Así es, mi Yola, muchas gracias. Sigo leyendo. Puesto que una de las reclamaciones de un curso de milagros para sí mismo es que les ahorra tiempo a sus estudiantes, y esto es real. Esta parece ser la respuesta más práctica y útil a nuestra famosa pregunta. Así es. Aún más importante que la pregunta y la respuesta en sí mismas. Sin embargo, atención, son las implicaciones de la premisa básica. ¿Y cuál es esa premisa? Si el pensamiento de separación fuese real, entonces el mundo separado, obvio, tendría que ser igualmente real. A contrario, sensu. Si el pensamiento de separación es ilusorio, entonces, mis niñas, obvio, el mundo también tiene que ser ilusorio. Esa es la premisa. Retornaremos, dice Kenneth Wapnick, a este punto esencial en capítulos posteriores, cuando consideremos cómo, ojo, atención, la aceptación o el abandono de esta premisa afecta el enfoque que se le dé al alivio del dolor y el sufrimiento, que son intrínsecos a la existencia en el universo físico. De mí depende. ¿Qué premisa estoy utilizando? ¿De qué premisa me estoy agarrando? Eso depende de a quién le entregué la percepción que tengo, lo que estoy observando. Si se le entregué al ego, la premisa me queda clarísima, que el mundo del sueño es real y entonces lo que estoy efectuando es real. Si se lo entrego al espíritu, su premisa será nada de lo que observes es real. Es parte de tu experiencia física como un cuerpo que no eres. Estás en uno, pero tú no eres el cuerpo. Y en esas dos premisas, con sus dos guías diferentes, van a determinar cómo transitas el sueño.
Yo no niego el sueño, niego la realidad del sueño. Es otra cosa. ¿De qué depende cómo transite el sueño? Estoy siendo muy repetitiva, no me importa, grábenselo como puedan. ¿De qué depende cómo transite el sueño? De a quién le entregué lo que estoy observando. Y partiendo de ese guía al que yo le entregué, se dará la premisa. ¿El mundo es real o el mundo es una ilusión? Y de eso va a determinar por completo mi manera de caminar el mundo. ¿Sí queda claro, mis niñas? ¿Tuvo que ver algo allá afuera? ¿Tuvo que ver algo el presidente, la suegra, la cuñada, el jefe, el clima, la situación económica? No, todo fue una decisión aquí en mi mente. ¿A quién le entrego lo que observo? ¿Al ego o al espíritu? Quiero que sea una oportunidad o una condena. No es lo que sucede, es lo que hago con lo que sucede. ¿Ok? Sigo leyendo ya. Vamos a cerrar la primera división con esto. Dice Kenneth Warnick. Antes de continuar con la segunda división, mucha atención con esto. Es importante mencionar una característica esencial de la dinámica de división del ego. Dinámica de algo que no existe, entonces como tal no existe esa dinámica. Pero, insisto, para fines pedagógicos, de aprendizaje, vamos a poner dinámica del ego. Y subrayamos, mis niñas, dice aquí, cuando la mente se divide, olvida aquello de lo cual se separó y solo retiene en su conciencia aquello en lo cual cree que se convirtió al separarse. Esto va bien subrayado, ¿ok? Es una característica esencial de la dinámica que ocupa el ego al moverse en el mundo. Si yo elijo al ego como guía, su dinámica va a ser, olvídate de lo que eres, todo menos recordarte. Tú jura y perjura que eres Noriko. Y olvídate, por eso el recuérdame, cuando lo empiezo a repetir, el ego es como cuando le echamos limón a una almeja, a un ostión que todavía está así y se hace así, literal. Cuando yo empiezo a repetir, recuérdame, el ego está así como el exorcismo total. Por lo tanto, sigo leyendo. Podemos entender que después de esta primera división, el Hijo de Dios separado, entrecomillado, olvidó de dónde procedía. ¿Por qué ponen entrecomillado olvidó? Porque realmente, como nunca pasó la separación, nunca olvidó. ¿Y quién, con mayúscula, es verdaderamente como Cristo? Y ahora solo recuerda su identidad como un yo separado, como el personaje. Por eso, el estudiar todas estas filosofías implica el recuerdo, mis niñas. El recuerdo de lo que nunca olvidé. Qué paradoja, ¿no? Qué confuso. El recuerdo de lo que nunca olvidé. Así, literal. Pero estoy tan asociado al yo separado, a Noriko, al personaje, que eso obstaculiza un poco, o si no, un bastantito el recuerdo. ¿Ok? A la luz de este hecho, podemos entender mejor la enseñanza de Jesús en un curso de milagros. Atención, subrayamos, de que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que olvidamos, es decir, nuestra identidad como Cristo, entre paréntesis, y a olvidar lo que recordamos, nuestra identidad como ego. Esto también va subrayado, espérenme, déjenme subrayarlo, porque está extremadamente interesante. Voy a repetir. A la luz, atención y subrayamos, a la luz de este hecho, podemos entender mejor la enseñanza de Jesús en un curso de milagros. De que, aquí viene lo interesante, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que olvidamos. Recuérdame lo que realmente soy, el ser, la esencia, la fuente, la causa. Y nos ayuda a olvidar lo que recordamos.
lo que creemos que somos, el personaje, la identidad como ego, el yo separado. Esto viene en el capítulo 5 del texto, sección segunda. A esta importante característica de la división del ego, ojo mis niñas, la cual ocasiona que al hijo le dé amnesia de su fuente, por supuesto. Todo menos recordarme. Ese es el valor y la fortaleza del ego. Todo menos recordarme. Dice aquí, retornaremos una y otra vez. Dice Kenneth Wapnick, claro, es un tema que nunca será suficiente repetirlo y repetirlo. La misma constituye la esencia de la estrategia del ego, por supuesto. Es la base del ego para preservar su identidad individualizada y separada al esconderse detrás de lo que podemos llamar, y subrayamos, el famoso velo de olvido. La dinámica favorita del ego, la estrategia del ego, la que, la que garantiza la existencia del ego, el velo de olvido. Ante eso, la invocación del recuerdo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Por muy incómodo que sea, mejor. Mientras más incómoda, mayor será el recuerdo. Así pues, ya para cerrar esta primera sección, dice, para recapitular, en la primera división, el sueño imposible de la diminuta y alocada idea, pareció como si la mente, y todo con mayúscula, fíjense, si la mente una de Cristo se hubiese dividido en dos y deja mente, ojo, con mayúscula, y mente con minúscula, como realidades coexistentes. Insisto, todo esto, mis niñas, con un propósito de aprendizaje, considerando que esa primera división nunca sucedió. Pero en el supuesto caso, en esa duda que dejamos al experimentarnos como cuerpos de esa primera división, se da la mente en dos, mente con mayúscula y mente con minúscula, insisto, dice aquí, como realidades coexistentes. Ahora, nuestra segunda división explora la suerte de esta mente separada, tal como ésta busca asegurar la continuación de su existencia ilusoria, la cual comenzó con la primera división, que es lo que acabamos de estudiar, que pareció remover al hijo de su fuente. Mis niñas, queda clarísimo, y sí les tengo que decir cristalino, lo que es la primera división. ¿Por qué les pregunto? Y ahorita quiero que cada una me conteste. Porque para que podamos continuar a la segunda división, tenemos que entender perfectamente bien de dónde surge esa segunda división. ¿Sí? ¿Quién se anima a decirme qué entendió por esa primera división? Rápido, conciso, directo, muy Nori, específico. yo, Dígame. sí, bueno, pues simplemente la separación, Muy bien. la separación, o sea, no hay más que el creer que Eso. te separaste, Eso. el creer que te separaste y que no es cierto, el Maravilloso, creer que doña te... Leti. Excelente. Muchas gracias, doña Leti. Aquí hay un punto sumamente importante. Y doña Leti corrigió solita. Primero dice la separación y en segundo acto dice el creer que nos separamos. Bien importante. La primera división es la creencia de que hubo una separación. No la hubo, no existió. Por lo tanto, lo conducente, la segunda, tercera y cuarta división, no existen, porque en lo que están basadas no es real, que es la creencia de que me pude haber separado de mi fuente y todo lo que eso implica. La idea del cuerpo, la idea de la fragmentación, todo basado en una idea falsa, en una creencia
que no puede ser real. Las ideas nunca abandonan su fuente, tanto para bien como para el miedo. En nuestro caso, siendo espíritu, jamás abandonamos nuestra fuente, entiéndase Dios. Y lo único real y verdadero es Dios. Muy bien, doña Leti. Las demás, ¿sí queda clara la primera división? Contundente. Y que, o sea, entiendo también eso, ¿no? O sea, que solamente se queda, o sea, como que es un recuerdo, De lo que ¿no? nunca fuimos. Muy Y como bien, de Mili. esta unión, como de esta unidad con Dios, ¿no? Ah, ok. Cuando yo aparentemente me separo, cuando yo aparentemente se da esa primera división, lo que realmente soy queda como un recuerdo. Efectivamente, Melissa. Queda velado, no desaparece, no se borra, porque eso es lo que realmente soy. Es tan simple el recuerdo porque es lo que soy. Entonces queda como algo ahí. Tan importante es la invocación del recuerdo, porque eso me va a ayudar a traer a la luz lo que realmente soy. Y al mismo tiempo, olvidar, dejar en el olvido lo que no soy. Pero ese recuerdo está latente en mi mente. Cuando no te recuerdas es porque realmente no deseas recordarte. Eso también es contundente y es un hecho, ¿eh? Aquí nada de que, ay, no pude, ay, invoqué el recuerdo y yo creo que, pues Dios no me oyó o no me salió. Cuando invocas el recuerdo, verdaderamente te alborea en la mente, porque es tu esencia. O sea, Cuando, Nori, cuando invocas el recuerdo, es ese, el regresar a tu fuente. total, Y eso es en segundos, en instantes, y luego otra vez. O sea, ah, es continuo, es todo el día, es cada instante, así es, cada instante. así es. Sí, porque también queremos que, ay, ya, con una vez que invoqué yo el recuerdo, ya me acordé. Sí, pero la dinámica del sueño, la dinámica de la separación, me jala un poco todavía otra vez. Sí, Y vuelvo a caer. Y no pasa nada. ¿Qué es? ¿En dónde radicaría un poquito la diferencia? En que al haber ya experimentado un poquito el recuerdo, me es más fácil invocarlo cada vez más. exactamente. Ya es continuo. Total. Y llega, y siempre se los he puesto de ejemplo. Quizá la primera vez invocarán el recuérdame, recuérdame las 28 horas del día. Y estarán recuérdame, 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 y recuérdame, recuérdame. Pero conforme lo van repitiendo, se va haciendo, como dice Doña Leti, como un hilo, como que más largo, como que ese primer recuérdame, 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 dura un poquito más. Por ponerlo en un ejemplo, no es que dure más o que el tiempo lineal opere en él, pero como lo estoy practicando, es como cuando un doctor ha hecho 500 operaciones o un piloto. ¿Qué tan importante en un piloto son las horas de vuelo? Al principio se sube y tiene que tener muy conscientes todos los botones, la palanca, todo muy. Milésima vez que se sube un piloto es automático. Y en el curso opera igual. Al principio voy a tener que hacer muy consciente el recuérdame, recuérdame, recuérdame. Después, quizá ya ni siquiera lo repita, ya es algo natural en mi mente asociarte al bien, asociarte al amor, sin tener que repetir el recuérdame, recuérdame. Pero tuve que hacer el trabajo. Tuve que ser muy consciente, tuve que rendirme, tuve que reconocer que me asociaba al cuerpo, que yo por lo que veo en terapias, a nivel personal, en experiencia propia, a veces lo más retador es el reconocimiento del sueño. Porque podrías decir, ay, lo más retador es invocar a Dios. No, no, no. Lo más retador es reconocer el sueño. O sea, reconocerme en esa separación, en esa idea de separación, como sueño.
porque le hemos dado tanta realidad, nos asociamos tanto a él como nuestra verdad, que cuando tengo que reconocerlo como lo que es, sin negarlo, el cuerpo no se niega su verdad, pero no la experiencia corporal. Y cuando logro hacer eso, ya estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque ya le di al cuerpo su justa dimensión, no negándolo, porque tiene cierto efecto en mi experiencia física. Pero cuando yo sé distinguir entre la verdad y la ilusión y los efectos de cada parte, es cuando puedo garantizar transitar en paz ante un diagnóstico de una enfermedad terminal. Si yo estoy asociada al cuerpo como mi verdad absoluta, un diagnóstico de enfermedad terminal puede ser lo peor que me pueda pasar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo me asocio al cuerpo como lo que realmente es, un instrumento, un traje temporal, con un propósito de comunicación, y me dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, puede ser un golpe de gran suerte para permitirme ver lo que no había logrado ver, para permitir entender desde el espíritu lo que no había entendido en mi proceso. ¿De qué depende? De a quién le entrego el diagnóstico de enfermedad terminal. Y eso depende de mí, no del doctor que me dijo, del marido que me dice, de la suegra de mi mamá, del vecino del hospital. ¿De qué depende a quién le entrego el diagnóstico de una decisión en mi mente? ¿Y de qué depende esa decisión en mi mente? ¿Qué tan dispuesta estoy a estar dispuesta, a estar dispuesta, a estar dispuesta a despertar, a recordarme, a agarrar la oportunidad, a honrar la mente crística en el sueño? A veces no estoy dispuesta ni en lo más mínimo. Y entonces me agarro del diagnóstico científico, medicinal, que me dice, te quedan 2 semanas de vida. Y me tiro al drama, me hago la víctima y estoy en el mejor papelón de mi vida, regocijándome. Eso sí, muy, muy triste, sufriendo, pero regocijándome, porque tuve otra opción de elegir eso, observar el diagnóstico, pero elegir entregárselo a otro guía, a otro maestro, que me iba a enseñar en el mismo camino un distinto destino, un propósito diferente. ¿Por qué no se lo entregué a él si iba a ser un propósito distinto? Porque a nivel corporal nos encanta el drama, mis niñas. Porque a nivel corporal, un diagnóstico de cáncer, de diabetes, de fibromialgia o de esas enfermedades que hablamos hoy en la mañana, son como, venga, venga, mi personaje de víctima con todo, aunque yo finja que no. Me encanta ir a la quimioterapia y que se me caiga un bonche de pelo y que se me vea el hoyo, para que vaya yo pasando y vaya yo causando penas y lástima. Ay, no es cierto, claro que sí. El llegar a ese reconocimiento de asociación desde el gozo, desde la revolcadera y regocijo de felicidad en la víctima, para mí es lo más fuerte, lo más retador y lo que más te libera. Ya lo que viene después, la entrega, la iluminación, el despertar, la oportunidad, eso ya viene de cajón solito. El reconocer cómo me regocijo en el sueño, eso sí que es todo un reto. El cacharme cuando estoy entregándole al ego a sabiendas del precio que voy a pagar, eso, mis niñas, ese es el reto. Ese es para mí la parte principal, fundamental, el primer paso al recuerdo. Me reconozco regocijándome en el sueño. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces el reconocer en ese regocijo del sueño implica hasta insulto, hasta indignación. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a decirme eso? Por eso este curso no es muy bien recibido,
Este curso es muy fuerte, es muy duro. Hoy lo platicábamos también en la mañana. Una de mis niñas nos preguntaba, mi Yola aquí estaba, no me dejará mentir. Oye, Noriko, esta información tiene más de 2000 años. ¿Qué estamos haciendo? Pues imagínate, 2000 años y no más, no nos entra por ningún lado. El verdadero mensaje crístico, nomás no nos entra después de 2000 años. Y entonces yo puedo suponer que hace 50, que es la edad que tiene el curso de milagros, la mente crística dijo, no, estos nomás no veo por dónde. Siguen regocijándose en el sueño del drama. Pues vamos a mandar la información a través de otra psiquiatra, científica, con antecedentes judía, a ver si por ahí y mandan el curso de milagros. Pero también, insisto, sabiduría e información que cae de peso. Tengo gente que ha entrado al curso y se ha ido indignada, maldiciendo mi nombre. No es fácil. Insisto, la primera parte, la asociación al sueño, es, para mí es el 70% del camino. Ya lo demás va a venir por añadidura solito. Ahí está el trabajo, mis niñas. Ahí está la tarea. En su día a día, en medio del caos, que es donde realmente está el trabajo, la meditación, la entrega, ahí obsérvense. Ahí sean honestas. ¿Por qué esta primera parte, como les digo, es tan retadora? Porque implica y exige un nivel de honestidad que no tenemos ni idea. Es un nivel de honestidad que nos incomoda y al ego todo menos que se incomode. Al personaje, mientras más cómodo, mejor. Y este nivel de honestidad, donde entra el reconocimiento del sueño, que es una incomodidad del carajete. O sea, nomás no quiero. Y entonces empiezo a leer el curso, me incomodo por la honestidad que me está exigiendo. Chinga tu madre, pinche curso del diablo, Noriko es una loca. Eso sí, la verdad que sí nadie lo ha negado, pero en otro sentido, ¿no? Enseñando cosas raras. Claro, lo que nos implica salirnos de la zona de confort a nivel sueño, no nos gusta. A un grado hasta nos indigna. Mucha atención con eso, mis niñas. Y eso se va de tarea para esta semana, fin de semana. Aquí le vamos a dejar. Vamos a empezar el próximo jueves la segunda división. Les pido, por favor, vean otra vez. Y acuérdense que este curso también, aparte de que es súper retador, es de repetición y repetición. Ay, Nori, ¿qué repetiste esto? Y me faltan 50,000 veces de repetirlo otra vez, te aviso. Vuelvan a ver el video que mandamos cuando empezamos con lo de las 4 divisiones, ¿ok? Ahí está en el chat, búsquenlo, un video hermoso que habla de las 4 divisiones. Así repasamos la primera división con lo que dijo doña Leti, que cada quien sepa cómo asociarla, cómo observarla, cómo verla. Y vamos a ver en ese video lo que toca el próximo jueves, la segunda división, lo que surge ya de la primera división, que son las dos mentes, la mente del recuerdo y la mente del olvido. Y un tercer factor que es fundamental en esa segunda división, el observador. El Ok. tomador de decisiones le llama Kenneth Ward. Y repasen cualquier duda, mis niñas, con toda confianza, lo que sea en el chat. Noriko, y esta parte no la entendía y Noriko me surgió esta duda. Siempre, acuérdense, todas las dudas bienvenidas, la pregunta de una es la duda de todas. Practiquen, obsérvense y ya saben qué hacer, mis niñas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, Minori, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes en Enrico, descansen. Las veo de hoy en 8, mis niñas hermosas. Descansen. Gracias. Bye, bye, mis niñas hermosas. Gracias, Nori. Bye bye. Bye, bye.